Queridas, queridos, continuamos con vida y obra de Sigmund Freud. Estamos en el periodo 1890-1900. Ajá. Un, un texto curioso por cuanto el doctor Freud empieza a recibir sus primeros discípulos y las primeras oleadas de discípulos, cosa que al doctor Freud le horroriza, más bien le da un asco. Ajá. Curioso. No sé ustedes, yo mismo, eh, no estudiamos para no tener éxito. Ajá. Y el doctor Freud, al mismo tiempo que procura la fama, ya cuando la tiene, la aborrece. Es un fenómeno no extraño, de hecho, aquellos de nosotros que deseemos la viralidad, tener un video viral, ser reconocidos en la calle, tener dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay de aquellos de nosotros que alcancemos eso. ¿Por qué? Recuerden esto, tótem y tabú. Esto no lo dijo Freud, lo estoy derivando, este pensamiento. Se los he dicho antes. Las masas no quieren líderes. Las masas demandan sacrificios y, por supuesto, ponen en el lugar al líder, para después encargarse de aniquilarlo. Ajá. Tótem y tabú. Pero ahorita, palabras del biógrafo del doctor Freud, dice el texto. De las propias palabras de Freud se tiene una viva impresión de cuán lejos estaba su manera de trabajar de la actividad intelectual pura, tal como la que tiene lugar en buena parte de las matemáticas y de la física. Permítanme un segundo. Entonces, claramente se deduce de ellas que, especialmente en esos años de formación, avanzaba casi enteramente por imperio de fuerzas inconscientes y estaba en gran parte a merced de estas. Este texto al momento parece un poco oscuro. Voy a tomarme, digamos, la molestia de aclarar la medida en la cual estas palabras pudieran esconder un significado distinto. Ajá. Esto, por mucho que pudiera parecer contradictorio, es parte, digamos, de lo que busca un analista. Ajá. Y siendo Freud el primer psicoanalista de la historia, destaca como, digamos, cierta energía libre que queda al momento de aproximarse a los secretos de uno mismo, lucha, digamos, por alcanzar ciertos terrenos en la vida propia. Ajá. Y esto es, en la medida que yo me libero de mi represión, esa energía la tengo a mi disposición. Y por supuesto, hablando de mí, no estoy excluyendo a mi propio inconsciente. Ajá. Voy a dejar así este comentario para que nosotros consideremos cómo ciertamente el psicoanálisis puede liberar energía libidinal en la medida que se trabaja con la represión propia, pero el liberar esa energía no es, digamos, tarea del analista, del que guía el análisis, guiar al ser libre en la administración de su energía. Ajá. Y no solo una cuestión de liberación
de, por ejemplo, trabas familiares, sino también trabas profesionales, trabas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Por supuesto, él, al ser el primero, Sigmund Freud, y eh, dejarse llevar por su inconsciente, no puedo decir que fue culpa de esta liberación, culpa de esta, digamos, libertad del doctor Freud hacia su propio inconsciente, su propia energía, la razón por la cual el psicoanálisis dio de tumbos. No. De hecho, el psicoanálisis, en un sentido histórico, cultural, se aproxima mucho en su desarrollo histórico a pensamiento religioso. No me refiero al contenido, sino a su evolución. Ajá. Los cismas, las divisiones. Y ahorita no estoy hablando tanto de Jung y de Adler, sino a la división que ocurre una vez muerto Freud. Ajá. La división Anna Freud, Melanie Klein. Y posteriormente Jacques Lacan, que abarca, digamos, todo el pensamiento psicoanalítico de su tiempo. Ajá. Ahorita vamos a continuar, que por supuesto les recuerdo, tenemos ya toda la obra de Sigmund Freud en edición Amororto en este canal. Por supuesto, hay veces que es trabajoso seguir mi método de trabajo, porque también ciertamente yo leo para mí, pero estamos ahorita abordando estudios sobre la histeria en traducción Luis López Ballesteros. Mi intención es acabar todo Luis López Ballesteros. Estamos compartiendo obras completas de Melanie Klein y estamos compartiendo el día de viernes vida y obra de Sigmund Freud. Ya estamos acabando el primer volumen, son 3 volúmenes de vida y obra de Sigmund Freud. No sé cuál texto vayamos a acabar primero, yo me inclino a pensar que será Melanie Klein, seguida por vida y obra de Sigmund Freud, y comenzaremos biografía de Jacques Lacan. Comenzaremos psicoanalistas contemporáneos, Elizabeth Rudinesco, Jacques Alain Miller, etcétera, etcétera. Y comenzaremos también críticas del psicoanálisis, conductismo radical, Karl Popper, el libro negro del psicoanálisis, etcétera, libro negro del psicoanálisis, etcétera, 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 el antiedipo. Hay mucho todavía que trabajar en este espacio al respecto de el psicoanálisis como movimiento cultural, como movimiento científico y por supuesto como disciplina viva, más no universitaria, en el año 2025 en adelante, ¿vale? Dice el texto, oscilaba entre estados de ánimo, está hablando de Sigmund Freud, en que las ideas venían claramente a su mente, en que tenía una visión clara de los conceptos que estaba elaborando, y por otro lado, estados de ánimo en que se hallaba evidentemente inhibido, detenido el flujo de ideas y en que su mente se mostraba perezosa y torpe. Queridas, queridos, yo mismo he estado en una situación así, porque una cosa es efectivamente abrirse a la ciencia de la mente, abrirse a partir de una sola palabra, de un solo gesto, a todo un abanico de posibilidades de investigación. Por supuesto, investigación tal vez no cuantitativa, porque no se trata de medir, sino de profundizar en la relación del sujeto con el significado. Ajá. De buscar inhibición, buscar represión, buscar mecanismos de goce en las palabras. Ajá. Significados, más allá de conductas. Y por supuesto, significados en un contexto subjetivo, en el contexto no del analista, no de la cultura, sino del individuo, del analizante. De eso se trata un psicoanálisis. Ajá. Pero cuando uno se abre justamente a esa posibilidad, abstracción, simbolismo, sexualidad, en la palabra, entonces
es como si nacieras por primera vez, es como si vieras por primera vez. Ajá. Y a veces las ideas son claras. A veces yo no quiero saber nada del psicoanálisis, pero no solo es cuestión de estas lecturas, sino es cuestión de la vida misma. Hay veces que en estos estados de inhibición del trabajo analítico, un sueño te despierta, te inspira, un sueño te motiva, te transforma, un sueño. Y esa es una posibilidad única y exclusivamente de un psicoanalista. Y por supuesto no es un sueño de Freud, no es un sueño de mi analista, es un sueño mío, ajá, donde en un sueño, en una sola noche, puedo ver toda mi vida con claridad o puedo ver exactamente lo que quiero para mí en ese preciso momento y tomar una decisión que pueda transformar mi vida completa. Salud. Como podrán ver, ya estoy mejor de la garganta, ya no estoy tomando tecito de jengibre, esto ya es agüita. Ay, qué rico. Dice el texto. Así, por ejemplo, escribía el 3 de diciembre de 1897 las nuevas ideas que se me ocurrieron durante mi estado de euforia se han ido. Ya no me satisfacen y estoy esperando que vuelvan a nacer. Presionan sobre mi mente pensamientos que prometen conducir a alguna cosa definida, que parecen unificar lo normal y lo patológico, los problemas sexuales y los psicológicos, pero luego se desvanecen. Yo no trato de aferrarme a ellos, porque sé que tanto su aparición como su desaparición de la conciencia no constituye una expresión real de su destino. En días como el de ayer y el de hoy todo es tranquilo dentro de mí, y siento una terrible soledad. Debo esperar a que algo comience a agitarse dentro de mí y que yo pueda llegar a sentirlo. Así pasa a menudo días enteros soñando. Oh, sí. A veces, queridas, soñando también despiertos. Es que eso es lo hermoso. No es nada más el sueño que tenemos al dormir. Una mirada, un suspiro, una canción a lo lejos que te atraviesa, te da vida, te da sentido. Pero eso no llega solo. Hay que buscarlo. Hay que estar sensibles a esa naturaleza humana. Y por supuesto, no cancelar nuestros sufrimientos. ¿Ustedes creen que el doctor Freud no sufría con eso? Digo, ¿por qué creen que dice, no me aferro? Yo no trato de aferrarme a esos pensamientos. Te soy sincero, a veces yo me despierto a las 2 o 3 de la mañana a escribir algo que me vino durante un sueño. Y ciertamente tengo muchas notas. Mucho de eso va a parar a mis trabajos en derecho, mucho de eso va a finaliza eh, en trabajos sobre ciencia, trabajos sobre la doctrina analítica, trabajos sobre la transferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. No puedo decir que yo no me aferro, forma parte de mi ser. Ajá. Pero ciertamente también entiendo la transitoriedad, la facilidad, no la detención en un solo pensamiento, sino que ese pensamiento me va a llevar a otro lado, y a otro lado, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Ajá. No se trata de llegar a un punto del análisis en el cual decimos soy libre, sino que la libertad viene de la no finalidad, de la no detención del proceso analítico. Ir más allá de todo límite que hemos adquirido como seres humanos. Y eso a veces espanta. Yo
frente a mí. Dice el texto. En otra ocasión, cuando estaba muy deprimido por causa de su trabajo clínico, decía, el 11 de marzo del año 1900. Pronto me di cuenta de que es imposible continuar con esta tarea realmente dificultosa, cuando me siento con un mal estado de ánimo y asaltado por las dudas. Cada uno de los pacientes es un espíritu torturador cuando yo no soy yo mismo y no me contento. Realmente creí que iba a sucumbir. Mi alivio fue renunciar a todo esfuerzo mental, consciente, e internarme a tientas por el camino de los enigmas. En otras palabras, y esto es al menos algo que yo practico, me ha servido a mí para enfrentarme a las demandas de los pacientes. Yo no tengo nada que ofrecer. Y entrando como alguien ajeno, como un extraño, en una vida que yo no vivo, en una realidad que yo desconozco, busco descubrir, busco orientarme. Y es ahí donde, al menos para mí, el principio de placer y el más allá del principio de placer ha servido como brújula. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A dónde vas tú que estás viviendo eso? Eso de lo cual me das una idea, que a veces entiendo, a veces no tengo idea de qué quieres decirme. Ajá, dice el texto. Desde entonces he estado realizando la tarea posiblemente con más aptitud que antes, la tarea analítica. Ajá. Pero apenas sé ya qué es lo que estoy haciendo realmente. Pero aquí les repito, Freud ha estado analizando ¿cuántos años? 5 a lo mucho. ¿Por qué? 1900 es el año que oficialmente se reconoce como el nacimiento del psicoanálisis. Ajá. Pero quiero justamente darles cuenta de eso. Como una práctica que no puede incluirse en las universidades. Porque no hay garantía. ¿Por qué? No se trata de tener un papelito. Supongamos, este es mi título en psicología. Ajá, no, no lo es, pero supongamos. Con este título en psicología, yo puedo ejercer el psicoanálisis. Pues no, porque un título podría avalar cierto conocimiento, pero no, ¿cómo decirlo? No el psicoanálisis. El psicoanálisis no es un cierto conocimiento. El psicoanálisis, yo en mi libro lo describí como una espina clavada en el corazón y una espina que uno no puede sacarse. No porque sea, ¿cómo? No es que, no porque sea imposible, porque esa misma espina soy yo. ¿Cómo podré describir el psicoanálisis? Comparándolo con el conocimiento universitario. Uno adquiere saberes, uno adquiere datos, uno adquiere estadísticas, procedimientos, métodos, pero mi persona, mi alma, mi espíritu, lo más profundo de mi ser, no se ve jamás, siquiera rozado por 1000 exámenes. Y un minuto de psicoanálisis bastó para conmoverme en lo más íntimo. Un silencio de mi analista, una frase, y por supuesto,
llegar a eso, al menos para mí, fue justamente una introducción a esa realidad, a esa, a esa imposible para la academia. Y por supuesto, lo comparo también no solo con la academia, sino con un despertar religioso. El psicoanálisis no me vino espontáneamente, no me vino nada más por someterme al diván, también vino por un estudio concienzudo y profundo de la obra de este caballero, de Sigmund Freud. Y ciertamente, el mismo psicoanálisis sigue teniendo mucho de misterio, mucho de desconocido, y mucho que, a pesar de mis empeños, tiene que seguirse aclarando. ¿Por qué? Es caso por caso, es sujeto por sujeto, no es ¿cómo decirlo? Un objeto que podamos vender y que todo el mundo reciba. Ajá. Si lo trato de comparar, digámoslo, con una manzana, con una fruta, al momento de yo entregar la manzana en la mano de una persona, podría la misma manzana convertirse para esa persona en una serpiente, para otra persona en un teléfono celular, para otra persona en un rascacielos. Ese es el punto. Al momento de llevar el psicoanálisis a las subjetividades, a las realidades, no a la realidad universal, sino a la realidad que cada sujeto establece con el mundo que vive, el psicoanálisis puede ser o tener cualquier significado, cualquiera. Puede ser también un arma. Y eso ciertamente lo comparte con la religión, lo comparte con el discurso científico. Tanto las inquisiciones científicas o religiosas no son culpa directa del pensamiento religioso o científico, sino de los científicos o religiosos que los usaron para hacer daño, para condenar, para aislar a los individuos, para atacar a las comunidades. Los discursos por sí solos no pueden atacar. Tienen que no solo partir de una persona, sino aterrizar en la colectividad y aprovechar la eterna rabia de la masa. Vamos a continuar, queridas, queridos. Me he tomado estas libertades porque es un texto brevísimo. Estamos por terminar este capítulo, aunque no lo crean. Dice el texto, en una carta del 2 de febrero de 1899, compartía con Fries, su gran amigo, la sensación de estar absorbido por un trabajo excesivo. Palabras de Freud, al que había que dedicar todos los esfuerzos del pensamiento y que gradualmente absorbe toda otra aptitud y la capacidad de recibir impresiones, una especie de sustancia neoplástica que se infiltra en el propio ser y termina por reemplazarlo. Miren, aquí ya más bien el doctor Freud se ve enajenado, se ve robado, se ve arrebatado de su vida cotidiana por el psicoanálisis. En mi caso esto es más cierto aún, pero es que era el único. Imagínense eso. Esa soledad fue, sin duda, también una fuente de sufrimiento. Pero, ¿qué fue, qué fruto obtuvo de esa situación? Dice Freud, para mí trabajar y ganar eran la misma cosa, de modo que me convertí íntegramente en un carcinoma. ¿Carcinoma? ¿Qué es eso? A ver. Me convertí en un cáncer, me parece. Me convertí en un parásito, no sé. A ver, voy a buscar en Google carcinoma. Carcinoma. Carcinoma es un tipo de cáncer que se desarrolla a partir de células epiteliales. Dice, continúa Google.
Específicamente, un carcinoma es un cáncer que comienza en tejidos que recubren superficies internas o externas del cuerpo y que se originan en células derivadas de las capas germinales durante la embriogénesis. Es decir, si yo he descrito el psicoanálisis como una espina clavada en el corazón, el doctor Freud describe al psicoanálisis como un cáncer. Eso es lo que entiendo. Me convertí en un cáncer. Ajá. Pero, ¿a qué estaba adherido usted, querido doctor Freud? Dice el texto. Hoy tengo que ir al teatro. Es ridículo. Como si uno pudiera trasplantar algo a un carcinoma. Ninguna otra cosa podría pretender de él, en él. Y desde ahora en adelante, mi existencia es la del neoplasma. Uf, conversaciones horribles entre médicos. Discúlpenme ustedes. Qué es neoplasma? Neoplasma. Según Wikipedia, el término neoplasia se utiliza en medicina para designar una masa anormal de tejido. Tal vez no lo alcanzan a ver. A ver, ¿se ve? No, no se ve. Oh, buscó neoplasma, definió tumor y leyó neoplasia. Ajá. Entonces tiene que ver carcinoma, neoplasma. Me siento como adherido a la vida. Me siento como aparte. También en pláticas, una cierta extrañeza de lo humano. Ajá. Dice el texto. Era la época en que estaba escribiendo la interpretación de los sueños. Había caído en las redes de su tiránico inconsciente y era tanto más esclavo de ese tirano cuanto que difícilmente podía protestar. 3 años antes había hecho una observación bastante parecida. Palabras de Freud. Espero disponer de intereses científicos hasta el final de mi vida, ya que aparte de esto ya no soy más un ser humano. Es que fíjense, esto es curioso esto. ¿Qué es la humanidad, queridas, queridos? Y ahí también coincido con Freud. Digo, es que acercarse a eso que nos constituye y encontrar sentido, encontrar un motivo para vivir en la búsqueda científica y, por supuesto, sostener la naturaleza científica de esos empeños. Científica, ¿por qué? Porque adquirimos conocimiento, no porque desarrollamos estadísticas. No, ¿por qué? Mi caso representa el único de todo el mundo y el principal, la, la tabla a partir de la cual mido experiencias humanas. No, cuando uno descubre el titán que representa el inconsciente propio, no puede hacer otra cosa más que postrarse en reverencia a eso que nos habita. Dice el texto. En 1899 escribió: distingo claramente dos estadios intelectuales diferentes dentro de mí. En uno de ellos tomo muy buena nota de todo lo que dicen mis pacientes e incluso realizo descubrimientos durante mi trabajo terapéutico. Pero aparte de eso no soy capaz de reflexionar ni de realizar ningún otro trabajo. Ay, bueno, me ha pasado, pero eso con el tiempo se supera, querido. Durante el otro estado saco conclusiones, escribo notas e incluso me siento en libertad de interesarme en otras cosas. Pero entonces, estoy realmente muy alejado de la cosa de que se trate y no presto gran atención a lo que ocurre con los pacientes. Atención flotante, ¿cómo decía? Atención parejamente flotante, ¿no?
Querido doctor Freud, les dejo en la descripción del video los trabajos sobre técnica analítica. Permítanme. Técnica analítica. Por ejemplo, ¿ustedes creen que realmente es importante absolutamente todo lo que dice el paciente? Ah, es cuestión de escuchar. Y es cuestión de también ellos mismos te dan la clave para tomar una palabra, un gesto, un silencio y encontrar la entrada al laberinto, encontrar la espina en el corazón, dice el texto. Años más tarde se produjo un cambio en su forma de trabajar. Es así que escribí en una carta a Carl Abraham, uno de sus alumnos, el 11 de diciembre de 1914. Mi forma de trabajar era diferente años atrás. Solía esperar a que una idea llegara hasta mí. Ahora me adelanto para encontrarla, si bien no sé si de este modo la encuentro más pronto. Pero, buscar ideas, queridas, queridos. ¿Cómo se hace eso? Uno se relaja, uno aprende a escuchar, incluso en la dificultad. ¿Y por qué no puedo? Pum, poco a poco. Dice el texto. Apenas podía hablar de un control consciente de sus estados de ánimo. Pues sí, tal como él mismo decía, nunca fui capaz de guiar el trabajo de mi intelecto, de manera que mis horas de ocio se malograron en absoluto. Eso es difícil, de hecho, encontrar un tiempo y un motivo de ocio. Es que puede ser absorbente, ciertamente. Y esto me ha permitido ahorita darme cuenta de otras cosas. Dice el texto. No hay duda de que las ideas provenían principalmente de cambios desconocidos en los procesos inconscientes. También influía en ellas ciertos factores conscientes, la cantidad de trabajo en el consultorio y la variable ansiedad proveniente de su situación económica. Existe, es verdad, una evidente relación entre ambas cosas, pero de ningún modo dejan de ser dos cosas diferentes. Freud necesitaba el estímulo de su trabajo y era poco lo que podía hacer si disponía de mucho tiempo libre, como solía suceder de cuando en cuando. Es así que cuando tenía 10 pacientes diarios, decía que acaso había uno de más. Pero, palabras de Freud, me desenvuelvo mejor que nunca cuando hay mucho trabajo. ¿Cómo se dice? La inspiración, ¿verdad, querido? Un segundo. Si bien ya estoy mucho mejor de la gripe, aún tengo que recurrir a Kleenex para poder aliviar cierta congestión nasal. Ay, caray. Ya, dice el texto. A ver, a ver. Mm, aquí está. El detalle importante es aquí, sin embargo, que la felicidad y el bienestar no eran lo mejor para posibilitar un buen trabajo. Ello dependía más bien de cierto malestar interno y bastante desagradable, un ruido sordo que provenía de debajo de la superficie. Como él mismo señalaba, he estado muy ocioso, porque el moderado grado de malestar necesario para un trabajo intenso no ha aparecido. A ver, fíjense esta lógica. Tengo que estar mal para estar bien. ¿Es estúpido? Al menos no en mi experiencia, queridas, queridos. Tengo que estar mal para poder trabajar. Tengo que sentir cierto dolor para poder sentirme a mí mismo. Repito, el moderado grado de malestar necesario,
Moderado, no intenso, no arriba, moderado grado de malestar necesario para un trabajo intenso. No lo tengo. Estoy demasiado tranquilo, demasiado feliz, dice el texto. Ay, es que, miren, queridas, queridos, le hace falta amor al querido doctor Freud, porque el amor no necesariamente nos trae paz. Así lo voy a poner, dice el texto. Parecido efecto tenían sus estados de ánimo sobre su capacidad de escribir. A pesar de la fluencia, es decir, lo fluido, lo constante y distinción de estilo, su confianza en su aptitud para escribir solía vacilar o dudar con bastante frecuencia. Y Fliss, al parecer, era a este respecto un crítico bastante severo. Así como su capacidad de trabajo requería un cierto grado de desdicha, no demasiado ni muy poco, también lo exigía su capacidad de escribir. He aquí un divertido párrafo que se refiere a cierto capítulo de la interpretación de los sueños. Palabras de Freud, mi estilo era malo allí, porque me sentía físicamente demasiado bien. Necesito sentirme un tanto desdichado para escribir bien. Bueno, ahí sí yo no comparto. Aunque a mí lo que me pasa es que entregarme a la escritura, por un lado, me libera, pero también me hace perderme. A mí no me da hambre, pierdo sueño, pierdo la noción del tiempo. A mí no puedo decir si estoy bien, si estoy mal, cuando escribo. Por eso me es muy difícil escribir, porque se me olvida todo, el tiempo. Ajá. Dice el texto. En esos años, Freud leía enormemente, como lo atestiguaba su biblioteca. Hacía mucho tiempo, por supuesto, que estaba empapado en los clásicos alemanes, a quienes citaba con frecuencia. Hay en su correspondencia ocasionales referencias a libros que estaba leyendo, pero ellas solo pueden representar una parte de lo que leía. Entre los mencionados allí figuran Gottfried Keller, Jacobsen, Multatuli, Guy de Maupassant, Kleinpaul, Dante, Lives of the Painters de Vasari, Meyer, alemán, disculpen mi alemán, no quiero leer alemán, lo están viendo en pantalla, eh, de Friedjung, der Ratzel, der Spitz, no, Sphinx, de Leinster y Hilas de Schinman. Cuando leyó el Paracelsus de Schnitzler, hizo el siguiente comentario, 19 de marzo de 1898. Quedé asombrado de ver todo lo que un escritor como este sabe de estas cosas. La observación de Freud anteriormente hecha por investigadores franceses, en el sentido de que todos los síntomas clásicos de la histeria, tal como fueron enumerados por Charcot, ya habían sido ampliamente descritos cientos de años atrás por autores en trance de posesión demoníaca, le indujo a leer extensamente literatura sobre este tema en los siglos XVI y XVII. Les dejo en la descripción una neurosis demoníaca del siglo XVII, texto de Sigmund Freud. Ay, neurosis demoníaca. Y por supuesto, estos son textos de la edición Amor-Rortu. Ahí está. Ya tenemos trabajos de técnica analítica y neurosis demoníaca del siglo XVII. Las dos son listas de reproducción, al menos son cuatro o cinco trabajos de técnica analítica y son como cuatro o cinco capítulos también de la neurosis demoníaca. Ajá. Continúa el texto. Era una prueba definitiva. Ay, es verdad, es verdad. Miren, no solo es una cuestión de cultura, también es una cuestión de tiempo. Tiempo y sociedad es igual a cultura.
Ajá. Lo voy a definir así. Puede ser una definición muy superficial, pero algo que, debo decirlo, me siento afortunado yo como mexicano, es la cultura que yo tengo. No cultura en el sentido de comprar y devorar libros, sino de las sociedades que nos dieron vida. Ajá. Pienso yo que el judaísmo fue uno de los tesoros más grandes de Sigmund Freud y un tesoro, digamos, conocido, pero no, no tan florecido para Sigmund Freud, no tan floreciente. Aún así, Freud no practicaba el judaísmo, Freud se nutre del judaísmo y lo lleva a un término excelso en su obra Tótem y Tabú. Permítame. En mi caso, yo no puedo decirme ni católico ni cristiano, puedo decirme mexicano. Y como tal, mi experiencia dentro de mi cultura, dentro de mi sociedad, me ha permitido acercarme a diferentes manifestaciones culturales que, por supuesto, podrían tener algún eco en Tótem y Tabú, que también les dejo en la descripción. Esa es una lista de reproducción más amplia, son como veintitantos videos, Tótem y Tabú, pero lo rayan por la cuestión de la magia. Ajá. Yo no puedo decirme un chamán, pero sí he conocido chamanes mexicanos. Y esas son experiencias también hermosas. La cultura prehispánica mexicana sigue viva. Y por supuesto, no en las universidades. Y es hermoso también ver cómo el conocimiento choca con la cultura en México para verse transformado, adquiere una nueva vida en México. Vamos a continuar, queridas, queridos. Esto lo quiero hacer también para decirme a mí mismo que yo veo mis videos, acuérdate de lo vivido y de ahí desarrolla teoría, práctica. Vamos a continuar ahora sí. Era una prueba definitiva de que los síntomas no podían ser el resultado de una sugestión procedente de una u otra teoría médica vigente. Hablando de las posesiones demoníacas. Ajá. Uno de los motivos por los cuales le fastidió el tener que hacer la monografía de Not para Notnagel era que le impedía realizar el estudio que en ese momento ansiaba hacer del Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Ajá. En Tótem y Tabú, queridas, queridos, está la aproximación psicoanalítica más contundente sobre la magia. ¿Tiene mucho que ver con su gestión? Sí. ¿Tiene mucho que ver con cultura? También, pero tiene todo que ver con la palabra. Y por supuesto, les recomiendo mucho, lean el Maleus Maleficarum. No es un libro de hechizos, no. El Maleus Maleficarum era el manual de la Inquisición para cazar brujas. Entonces, ahí se daba testimonio de lo que hacían las brujas. Por supuesto, puede leerse desde una perspectiva más viva, más rica, conociendo los mecanismos de placer, conociendo la forma a través de la cual la gente se vale de la palabra para hacer vida y por supuesto también para dar muerte. Les dejo en la descripción también tres ensayos de teoría sexual, el chiste de su relación con lo inconsciente y por supuesto, recuerdo que dentro de la bibliografía, perdón, hay un texto sobre Notnagel.
ese nombre me parece familiar. Tal vez yo me esté equivocando y no hay un texto en particular, sino que se menciona este apellido en varios textos de Freud. Voy a buscarlo y si no encuentro un texto, no se los dejaré en la descripción. Ujú. La monografía para Notnagel. Vamos a continuar. Freud se sintió especialmente impresionado por el hecho de que las perversiones sexuales que el diablo, yo le pongo las comillas, practicaba con sus adictos, con sus seguidores, eran iguales a los relatos que los pacientes hacían acerca de su infancia. Y de allí se le ocurrió sugerir que tales perversiones eran reliquia de una herencia proveniente de un antiguo culto sexual semirreligioso de los semitas, de los judíos. 24 de enero de 1897. Antes de continuar, queridas, queridos, verán, es que todo está unido. No es una cuestión nada más de psicoanálisis, es una cuestión de lenguaje, es una cuestión del espíritu humano. Es cuestión de simplemente dedicarnos al análisis de un solo elemento, sea lingüístico, sea cultural, sea artístico, para nosotros llegar por lógica a muchas de las conclusiones a las que llegó Sigmund Freud, y no detenernos ahí, sino continuar. Vamos a continuar ahora en el texto. Aquí vemos que desde temprano, 1897, Freud compartió la creencia de Lamarckiana, a la que se mantuvo fiel durante toda su vida. Oh, no me acuerdo, no puedo citar ahorita esta certeza, este dogma, digámoslo, científico, sociológico. No lo puedo ahorita citar. No me acuerdo realmente la obra de Lamarck. Y de hecho, tal vez lo esté confundiendo con Hegel. Vamos a continuar. Algo podemos decir aún de los objetivos que Freud se proponía en la vida, tanto inmediatos como remotos, tal como se manifiestan en esa década. Aparte del deseo mundano de alcanzar una posición tal que le permitiera ser independiente y viajar, se mantenía siempre despierta en Freud la ambición de incorporar sus descubrimientos sobre la represión y otros al conjunto de la psicopatología y llegar, mediante la elaboración del mismo, a una psicología normal, que de ese modo se convertiría en una nueva ciencia, la metapsicología. Pues bueno, podemos decir que Freud hizo una gran labor. No completa, ciertamente, pero sí considerable. Ujú. Ya es cuestión de los analistas vivos. Es cuestión también de sacar no lo útil, sino el eje, los ejes teórico-prácticos del psicoanálisis para no solo llevarlos a una práctica clínica, sino también dinamizar la vida propia. Dice el texto. El carácter de esta ambición era bastante claro para Freud. Desde muy temprano, un mes antes de la aparición de los estudios sobre la histeria, escribía, un hombre como yo no puede vivir sin un hobby, una pasión dominante, en realidad sin un tirano, para usar la expresión de Schiller, y en eso se ha convertido. Porque, puesto al servicio de esto, ya no conozco la moderación. La psicología es el objetivo de que desde lejos ha estado llamándome. Y ahora que me he puesto en contacto con las neurosis, ese objetivo se halla mucho más cercano. Dos propósitos son los que no me dan descanso. El ver qué conformación adquirirá la teoría de las funciones psíquicas si se introducen las consideraciones de cantidad, estímulo, intensidad, una especie de economía de la energía nerviosa. Y en segundo lugar, el tomar para la psicología normal todo lo que la psicopatología pueda ofrecer. Esta palabra psicopatología es neurosis. Justamente hablando de intensidad, ¿qué puedo sacar de mi propia neurosis? ¿Cómo puedo aprovechar mi enfermedad mental sin curarla, sin apagarla, sin medicarla?
¿Cómo puedo gozar de mi neurosis? ¿Se lo esperaban eso, queridas, queridos? ¿Vivir enfermos y felices? No, es que no puede ser. Sí puede ser. Depende de uno. Creo que estamos a una página, ¿vale? En 1896 escribía a Fliess, palabras de Freud: si se nos conceden algunos años de tranquila labor, seguramente dejaremos los dos, tras de nosotros, algo que justifique nuestra existencia. Este pensamiento concede la fuerza necesaria para soportar los diarios sinsabores y afanes, los trabajos, los esfuerzos. Cuando era joven, no ansiaba otra cosa que el conocimiento filosófico. Y en este momento me hallo en camino de satisfacer este anhelo al pasar de la medicina a la psicología. Fue contra mi voluntad que tuve que ocuparme de terapia. Repito, yo, Sigmund Freud, por no morirme de hambre, di terapia, pero de haberme querido ocupar de una cosa, habría hecho conocimiento, habría hecho ciencia. Y por supuesto, esto es más bien palabra mía, terapia no como la conocemos para el año 2025, sino específicamente lo que él hacía con sus pacientes: hablar. Dice el texto: en esta época, según parece, Freud no tenía muchas esperanzas de vivir largo tiempo. La predicción de Fliess en el sentido que habría de morir a los 51 años y sus propias dudas acerca del estado de su corazón parecen haber influido sobre esto. Pero acaso, con todo, la tarea podría ser realmente, tarea podría ser realizada. Palabras de Freud nuevamente: dadme 10 años y daré fin a esto de las neurosis y de la nueva psicología. No es cierto. Pero un año más tarde, al reflexionar sobre lo enorme de la tarea emprendida, le hace sentirse como viejo. Si para establecer tan pocos puntos como los que se necesitan para resolver el problema de la neurosis requiere tanto trabajo y tanta energía y tantos errores, ¿cómo me atrevo a abrigar la esperanza de obtener una visión, tal como alguna vez esperaba tan entrañablemente, de la totalidad del funcionamiento psíquico? Es que, querido, querido, recuerdo haber corregido en los primeros párrafos de mi libro: este libro trata sobre todo el psicoanálisis. ¡Pum! No puedo. No es posible abarcar la totalidad de las dimensiones de lo inconsciente. Voy a ponerlo así. Tenemos destellos, tenemos pistas, seguimos caminos, pero las muchas dimensiones son un anhelo, un deseo. Continuamos. Podemos citar aquí una descripción muy interesante, aunque no del todo en serio, que en este aspecto hizo Freud de sí mismo. A menudo me estimas en más de lo que valgo, porque en realidad no soy un hombre de ciencia, ni un observador, ni un experimentador, ni un pensador. No soy más que un conquistador por temperamento, un aventurero, si quieres traducir la palabra, con la curiosidad, la audacia y la tenacidad que caracterizan a esa clase de hombres. A tales hombres se los puede recordar si triunfan, si realmente han descubierto algo. De lo contrario, se los tira por la borda. Y en esto, y esto no es del todo injusto. Es decir, si yo como conquistador no me recuerdan, he fracasado, y más me valdría no haber nacido. Pero sí se lo recordó. Están ustedes, queridas, queridos. Estoy yo.
Y no solo es eso, el hilo que va del psicoanálisis al espíritu humano. Hay mucho todavía por descubrir. Vale la pena. Finalizamos este penúltimo capítulo. A menudo expresó Sigmund Freud la opinión de que era improbable alcanzar a ver el reconocimiento alguno de sus trabajos durante su propia vida, o quizá nunca. Palabras de Freud. Ningún crítico, ni siquiera el estúpido de Lowenfeld, el de Burkhardt, de la neuropatología, pueden ver con más agudeza que yo la desproporción existente entre los problemas y las soluciones. Y yo he de sufrir el justo castigo de que ninguna de las no descubiertas regiones de la vida psíquica, a las que yo fui el primer mortal en entrar, llevará mi nombre ni seguirá las leyes que yo he formulado. Lo que habría de suceder, dice el biógrafo, posiblemente es que acaso 50 años más tarde algún investigador haría los mismos descubrimientos y luego en el nombre de éste sería recordado como pionero, como primer pionero. Es este un pensamiento que no parece haberle deprimido de ningún modo. Lo que importaba era la oportunidad de alcanzar el objetivo fijado. Para su narcisismo, de alguna forma, su propia satisfacción. Entonces, ¿lo hizo para aliviar al mundo? No. ¿Lo hizo porque era buena persona? No. Lo hizo por goce. ¿Y para qué viven ustedes, queridas, queridos? ¿Para quién viven? ¿Para quién investigan? ¿Para quién conocen? Creo que es ya el último capítulo de primer volumen, Vida y obra de Sigmund Freud, la interpretación de los sueños, o como podemos ver, acaba en la 344. Parece ser que acaba este volumen en el próximo video. Parece ser. Si no nos ocupa demasiado en comentarios, discúlpenme. Estoy vivo. Y la interpretación de los sueños, último capítulo de primer volumen de Vida y obra de Sigmund Freud. Queridas, queridos, nos vemos el lunes de Luis López Ballesteros. Bye.